de la humanidad divina de Jesús. Venimos hablando de que somos el vino de la gran reserva. Yan enimica, y alguien reservado. Sanadivika, y es alguien muy entendido. Alguien que ha decidido decir, no quiero vivir común y corriente, no. No quiero vivir evangelio de cruz, no. Quiero el reino en la tierra, ¿quién dice amén por eso? Quiero el reino en mi vida, ¿quién dice amén por eso? Solo profundizando en el Señor. Dios ha dicho que somos el vino de la gran reserva, y esto no es una motivación. No somos motivadores aquí, no queremos motivar tu alma. Sería una perdera de tiempo, porque la gente, un cuento la hace reír y ya luego vuelve la congoja. Pero cuando tú estás despierto en el Espíritu, cuando estamos avivados, cuando tenemos vida en el Espíritu, es lo que el Señor quiere para nosotros. Diga la profundidad. Vamos, dígalo conmigo, la profundidad de la humanidad divina de Jesús. Quiero que demande algo más en esta noche. Quiero una iglesia demandante en el Espíritu. Alguien que diga, yo tengo unas ganas de algo más, Señor. Tengo unas ganas de las profundidades tuyas en mi vida. La gente anhela el que Dios haga milagros a través de ellos, y amén por eso, porque usted lo anhele. La gente anhela el ver el cojo saltar, amén por eso. El muerto resucitar, amén por eso. Todo eso es amén. Pero dígale al que tiene al lado, hay algo más. Dios mío, hay algo más grande. Hay algo más grande para una vida que dice, yo quiero a Jesús en mí. Hay algo más para una vida que dice, Dios mío, tu palabra es verdad y tu palabra es real. Y es real cuando hay experiencia de lo vivido, cuando tú dices, es real la palabra. Es más que una palabra, es vida en la palabra. Es que el verbo se ha hecho carne en nuestras vidas. Es que Cristo es un Cristo real, un Cristo que quiere fusionarte con tu vida, un Cristo que fusionado a nuestra vida, wow. Cada día menos, más ausencia de humanidad, porque ella está combinada con la grandeza de la esencia del Espíritu de Dios, la profundidad de la divinidad de Jesús, vivencias, es real Dios. Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11. ¿Quiénes están avivados? Cierra sus ojos. Cierra sus ojos un minuto. Padres, en el nombre de Jesús, incline su cabecita hermosa. Padres, en el nombre de Jesús, que declaro que la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, Padres celestiales, obrando en cada ministro en esta noche, Dios, desde el epicentro hacia las naciones, Señor. Es que esta palabra, Señor, pueda penetrar el espíritu, Señor, de los cielos y Señor de la tierra, llegar mucho más allá, Señor, de los sentidos humanos, y albergarse en el espíritu de cada oyente, Dios, de cada vida que nos ve, de cada persona en esta noche, Señor. Satúralos, Señor, satúralos de tu espíritu, Señor. Que haya una saturación para que el entendimiento con esa mente aguda, Dios, sea llenándonos de tu presencia, Señor. Padre, lo creemos, Señor, porque no es con fuerza, no es con fuerza ni con poder, es con tu Santo Espíritu. Por eso, Espíritu Santo, tú estás allí, tú estás en cada vida, en Emmanuel. Tú tienes a una iglesia sellada. Tú has decidido sellarnos, Señor, y nosotros hemos decidido aceptarlo, Dios. Acepto tu sello, Señor.
Porque solo en ti hay palabra de vida eterna, Dios. Solo en ti hay divinidad, Dios. Onamaquía y así. Padre, quita todo lo que impida, Dios, que la palabra, Señor, sea abortada por el Espíritu. Padre mío, en el nombre de Jesús, toda operación, Dios de los cielos, Padre celestial, que quiera rondar, Señor, todo lo que esté llegando al pensamiento, Padre, de cada vida en este recinto, de cada vida que nos ve, Padre, aniquilado por el poder del Espíritu Santo, y declaramos un apoderamiento total del Espíritu de Dios en cada espíritu para poder entender y comprender la revelación de la profundidad, Señor, de la humanidad divina de Jesús, también operando en las vidas, también operando en cada vida, en cada alma, Dios, en cada corazón, en cada mente, Dios. Ángeles en este lugar, Señor. Ángeles que ministran la revelación. Ángeles, Señor de los cielos, que impida, Señor amado, que la palabra sea abortada. Ángeles guardianes, ángeles ministradores, ángeles, pedimos, Señor, testigos de tu palabra. Testigos, Señor, pido los testigos de la revelación de la verdad de tu palabra, vivida, Señor, experimentada, Señor, a conciencia, Dios, porque predicamos la verdad de tu palabra, la vivencia de que tú te empoderas, de que tú te apropias, de que tú te fusionas con el espíritu del hombre, Dios, por tu palabra revelada en cada vida, en cada alma, en cada corazón, y llevas a este vino de reserva a otros niveles, Señor, de gobierno, de poderío, de majestuosidad, en el nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree conmigo? ¿Quién dice nada me va a distraer, ni el celular, ni la noticia, nada me va a distraer, ni un pensamiento contrario, ni ese pensamiento? Está aniquilado ya todo pensamiento que quiera venir para robarte la revelación, la profundidad de la humanidad divina de Jesús. Juan capítulo 11 es una verdad vivida, versículo del 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre. ¿Y nos qué? Juan capítulo 14, versículo del 8 al 11. Está ahí puesto, quiero que predique conmigo en esta noche. Y luego Juan capítulo 6, versículo del 57 al 58. Juan capítulo 14, del 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el qué. ¿Y nos qué? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Las obras de Dios revelan al Padre en Jesús. El vivir humano de Jesucristo fue el del hombre que vivió a Dios. El vivir humano de Jesús fue el hombre que vivió a Dios para expresar los atributos divinos en las virtudes humanas. Jesús 100% hombre, pero Jesús 100% Dios. Y hemos visto tantas veces las bolas. Y hemos hablado que el Espíritu Santo satura nuestro espíritu y lo absorbe. Y hemos dicho, pero sí que hablamos de este tema. Y el Señor sí que nos habla y nos habló en una profundidad de la deidad de Dios. Pero hoy, Señor, nos habla de esa humanidad divina de Jesús. Porque Él fue hombre y fue Dios.
Pero Él necesita una iglesia que viva la obra de Jesús en su vida misma. Y es una experiencia vivida. Es una experiencia con conciencia. Que Dios quiere que usted y yo cada día experimentemos más. Y la experiencia es lo que nos permite, es lo que nos apasiona en nuestra vida. La misma experiencia de la verdad, de la expresión de la vida de Jesús en su humanidad, pero Él evidenciaba la vida del Padre. Por eso vamos a ver el mover de Dios Padre. Diga, el mover de Dios Padre en el Hijo. Diga, el mover de Dios Padre en el Hijo. Y el Padre y el Hijo en mí, para yo ver moveres. Tiene que haber un mover. Y eso tendría que ser la pasión de una iglesia. Eso debería de ser la pasión, porque es lo que Dios está esperando. Ese es el mayor milagro. El mover de Dios Padre, la vivencia y la expresión de la existencia en Jesucristo. Diga, vivencia y expresión de la existencia en Jesucristo. Es decir, el mover del Padre en la vivencia de Jesús y en la expresión de la existencia de Jesús es una manifestación de la humanidad divina. ¿Quién lo está entendiendo? Diga, yo lo quiero comprender, aunque sea difícil de explicar. Juan capítulo 6, versículos 57 al 58. Juan, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Sí está o no? Como me envió el Padre, ¿qué? Y yo vivo por el ¿qué? ¿Quién vive por el Padre? Jesús. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. El que come de este pan vivirá. Como me envió el Padre viviente. Habla Jesús. Jesucristo poseía esas dos naturalezas. Era un hombre que expresaba a Dios. Porque Él era hombre, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Necesitó encarnarse. Pero vivía a Dios. Era hombre, pero vivía a Dios. Cuando Jesucristo vivió en la tierra fue un hombre auténtico, pero en vez de vivir por la vida del hombre, vivió por Dios como vida suya. Él no vivió como hombre, siendo hombre, vivió expresando la vida del Padre, porque el Padre estaba en él. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Lo anhelo. Cuando lo miraban lo veían como hombre. Mira el que tiene al lado, usted le puede mirar. Mira el que tiene al lado, mírelo. Mírelo, no deje mirar, mírelo. No crea que es un cuento, mírelo. Vamos, Camilo, mírame. Mírame a mí, mírame. Todos miren a otro. Mírame. No dejes de mirarme. Mírame más, mírame. Mira el que tiene al lado, es un acto profético, porque le voy a soltar algo ahí. Mírame. Solo mírame.
Y cuando tú estás mirando a alguien, ciertamente por un momento lo puedes ver humano, pero luego vas a empezar a ver la divinidad. Yo no voy a ver lo humano tuyo, voy a ver lo divino que hay allí. Y cuando él empezaban a mirarlo, era lo que pasaba con Jesús, empezaban a encontrarse que no era humano. Pues decir, no, ya hay algo diferente. Pues tú, mira a alguien, míralo. Entonces dice, no, es que, o sea, hay algo. Ya no es. Oh, Dios está saliendo la humanidad. Está evidenciándose la vida del Padre. Entonces cuando lo miraban y lo miraban, empezaba a salir, era Jesús. Usted mira a una persona y usted dice, wow, salió Jesús. Y también viene una persona y ve salir al diablo. Jesús sale. Cuando tú miras a alguien, pues hay gente que te dice, ay, yo no sé, que te queda mirando, ¿no ves? Que dice, ay, ¿por qué esa persona me mira? Es que miran y van a ver algo diferente. Eso le pasaba a Jesús, que lo miraban, hablaban con él. Por eso le dijo, tanto tiempo y no me has visto que él está en mí. Tremendo. Mira el que tiene al lado, ahí hay divinidad. Lo que pasa es que como estamos todos tan divinos, sí, pero cuando usted sale, hay otros que van a decir, hay algo que usted me produce. Usted me produce una paz. Usted algo, cuando usted llega a algo, me produce. Ya sale la divinidad. Él vivió a Dios y lo expresó plenamente. Sé que me apasiona de Jesús, que siendo hombre vivió al Padre. El Padre estaba en él. Pero él expresó al Padre naturalmente. Salía de él. Jesucristo no vivió en la tierra en la esfera de la ley ni del bien, sino que vivió el reino de Dios. Es decir, Jesús siendo hombre, bajó a la tierra, se encarnó. El verbo se hizo carne, caminó en medio de los hombres. Entonces la gente dice, oh, todos los milagros que hizo. Él expresaba al Padre. Porque siempre cuando profundizamos, los milagros de Jesús, ayúdame a hacer, Jesús, lo que tú hiciste. Y él dijo, aún mayores cosas haréis. Pero ¿sabes dónde está lo profundo? En que él lo mostraba al Padre. Él mostraba al Padre a través de su vida. Entonces él cumplió la ley y los mandamientos no porque, me toca que cumplir, no, porque él tenía reino. Entonces, no fue que salió, no fue que se salió de la esfera, estaba ahí en la esfera. Pero como era su naturaleza divina operando en un cuerpo humano, humanamente expresaba divinidad. Lo dice la palabra. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Wow, Señor. Tú estás divicado. Y él decía, él se esconde en nosotros, déjalo salir. Que salga el Dios. Dios estaba en Jesús, Dios Padre estaba en Jesús. 2, Jesucristo en su resurrección fue engendrado como el primogénito. Jesucristo en su resurrección fue engendrado como el primogénito. Wow. Me volteó la cabeza hoy el Señor harto. ¿Por qué? Vamos.
Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29 y Colosenses 1 del 15 al 19, por favor, porque quiero que cojamos la palabra. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Colosenses 1 del 15 al 19. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios que... Oh, Dios mío, comunicaciones. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios que... Invisible. Quiero que hable la palabra. Necesito que esa palabra se le penetre en el espíritu. Porque un vino de la gran reserva saliendo a expresar la humanidad divina de Jesús es otra cosa. Yo creo que vamos a alcanzar otros niveles. Vamos a alcanzar otra cosa en el reino. Vamos a poder alcanzar vidas. No con nuestra naturaleza humana, no. Por eso tiene que entenderlo, porque se le tiene que revelar. Porque Dios nos ha dado el derecho que se nos revele lo profundo. Es para nosotros, es para usted, es para mí, es para nosotros. Por eso, vamos allí. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios que... El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito, voy aquí, de entre los muertos. Esto es lo que quiero que llegue ahí. El primogénito, el primogénito, el primogénito, para que en todo tenga la que, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, Él es el primogénito, Él es el primer muerto. ¿Sí? El primer muerto, o sea que su resurrección lo hizo primogénito. A ver. Él era el unigénito. No, mi pastor. El unigénito. Cuando muere, resucita, es el primogénito. El primero. Para como un imán traernos. Injertarnos. Meternos. Oh. Jesucristo en su resurrección fue engendrado como el primogénito. Efesios 2 del 5 al 7. Aún estando, ¿quiénes? Nosotros muertos en qué? ¿Nos dio qué? ¿Cómo? Espera un momentico. ¿Nos dio vida cómo? Claro, porque al morir y resucita. Usted al morir resucita. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó.
Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, que juntamente con Él nos resucitó, porque juntamente con Él morimos. Parécete con Él en la muerte. Si mueres, vives. Si no hay muerte, no hay vida. Pero Él resucitó para hacerse el primogénito y entrarnos. Muy bien. En el antiguo Israel, la posición del primogénito era vital importancia, usted lo sabe. Para una familia real, solo el primero podía acceder a ser el rey, a una bendición especial de los padres. Y usted va a decir, entonces antes de Jesús no había habido muerto. ¿Cómo así? Ser el primogénito no requiere solamente ser el primero, sino significa, diga, la preeminencia. Diga, la preeminencia. Es la preeminencia lo que lo hace primogénito. No es que fuese el primero que murió, sino la preeminencia de quien murió. Eso es lo que lo hace primogénito. Es el único que muriendo resucita y nos da vida, porque morimos con Él y resucitamos con Él. Nadie puede vivir, nadie más puede morir por ti y darte vida. Solo Él. Jesucristo pasó por la muerte y la resurrección en su resurrección. Introdujo su naturaleza humana en Dios y fue engendrado en Dios como primogénito de Dios en medio de los hombres. Es decir, con la muerte en su humanidad, ¿qué hizo? Esa muerte lo que hizo fue traer la vida del Padre. O sea, automáticamente Jesús muere al resucitar, por eso es cuerpo glorificado. O sea, automáticamente arrastra toda la vida y queda totalmente fundido en la resurrección, espíritu vivificante, un espíritu vivificado. El primer hombre, el primer Adán, humano. El segundo, vivificante. Naturaleza caída, naturaleza vida divina. Por causa de la muerte. Cristo se encarnó en la creación sin dejar de ser divino, para poder reconciliarnos con el Padre en la imagen del Padre invisible. El Padre en el Hijo. El Padre en el Hijo es Dios con nosotros. El Padre en el Hijo es Dios con nosotros. Por eso el otro nombre del eje Manuel, Dios con nosotros. El Padre con nosotros a través de la sangre. Y en la sangre hay vida, usted lo sabe. Su nombre Emanuel corrobora su divinidad, Dios con nosotros caminando en medio de la humanidad. El Padre caminó a través de Jesús, usted ya tiene eso claro, pero absorbiendo con la vida y la muerte. Cristo vivificado en el cuerpo de la creación del hombre. Cristo vivificado en el cuerpo de la creación del hombre. Ahora venimos ya, Cristo en mí, Cristo en ti, Cristo en nosotros. Mateo 16, 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que negarse. Dígale al que tiene al lado: muerte. Negate, ve, dígale, negate. Toma tu cruz para que te crucifiques. Filipenses 1 del 21 al 30. Bueno, vamos para allá. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo qué, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Cristo en su resurrección permitió que el Espíritu entre a nosotros. Por ende, desde el momento en que Jesús murió, en que Jesús resucitó, con su resurrección, por el solo hecho de resucitar, todo el que decida vivir para Él, Él se introduce para vivir en nosotros. Esto a que Él en nosotros y nosotros en Él. Es decir, es como una fusión. Con su resurrección y tu espíritu con la voluntad que decida, Señor, apodérate de mí, Él se funde en nosotros. Cristo a diario moría a sí mismo en su naturaleza humana, porque siempre estaba sacando al Padre. Y si sacaba al Padre había menos de Él expresado. Y si Cristo está en nosotros y tú le dices, Señor, fúndeme, cada día menos humanismo. Nos vamos muriendo y Él nos va absorbiendo y vamos evidenciándolo. Hay que mezclar nuestro espíritu con el de Él y dejar que nos consuma. ¿Quién quiere que Cristo lo consuma en su espíritu? Eso es lo más grande que puede tener un hijo de Dios. Ay, el hacer milagro es importante. Pero que la naturaleza divina absorba nuestra naturaleza humana, eso lo tenemos que anhelar. Cristo a diario moría en su naturaleza, así nosotros. El espíritu mezclado ha regenerado el espíritu del hombre que se lo permite. ¿Quién se lo permite a Dios? ¿Por qué no hay más crecimiento? Porque no le permitimos a Dios que nos absorba. Permítele que Él te mezcle. Y tomemos la decisión de decir, absórbeme Dios. Solo cuando tú quieres y nosotros estamos anhelando que Él salga a través de nosotros, es cuando le estamos permitiendo que se mezcle tanto con nuestro espíritu en la profundidad de la naturaleza humana absorbida por su divinidad. Porque ese espíritu mezclado se regenera. No es que pierdan la naturaleza humana, es que se mezcla. Y al mezclarse el espíritu, y no solo que se mezcle, sino que luego le permites que salga. El hombre viviendo en unidad orgánica con el Cristo resucitado. Es con el Cristo resucitado que vivimos
en uno. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Quién es un espíritu con Dios? Yo soy un espíritu con Dios. Yo soy un espíritu con Dios. Yo soy un espíritu con Dios. Y le voy a permitir que Él salga. Que Él se mezcle con mi espíritu. Y que Él absorba mi espíritu. Tienes que tomar la decisión de permitirlo. Porque Jesús lo decidió, lo permitió y el Padre vivió en Él. Romanos 11 del 17 al 24. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mira que la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por tu naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en un buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Segunda de Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Debemos vivir según nuestro ser regenerado en el Espíritu. Debemos vivir según nuestro ser regenerado en el Espíritu. Es decir, debemos vivir basados en la absorción que tengamos del Espíritu en nuestro espíritu mezclado. No te puedes dar el lujo de no vivir en eso, porque de lo contrario serás quitado. Lo maravilloso es que hemos sido unidos a Él de una manera orgánica. Es un misterio que Pablo le llama y lo entiende porque él lo experimenta sobrenaturalmente. Esto es como se hacen uno Cristo y la iglesia. Somos uno con Cristo porque hay una mezcla. Y por eso nosotros necesitamos dejarnos mezclar por la cabeza de la iglesia que es Cristo. Y estar pegados a Él. La vida humana va siendo absorbida por la vida divina a tal punto que la fortalece, la eleva y la enriquece. Por eso todo hijo de Dios tiene que anhelar hacerse uno con Jesús en el Espíritu. No tiene que anhelar tanto pedirle al Señor que haga un poco de cosas. No. Dígale, Señor, hazte uno conmigo. Eso es lo que hay que anhelar, que Él se injerte. O sea, injertarnos, que tome esa parte de Él. Ambas naturalezas tienen vida, pero esa naturaleza humana es absorbida por la naturaleza divina. Y se mezclan.
y sale a relucir a través de nuestra vida la vida de Jesús. La vida humana va siendo absorbida por la vida divina. Dios no se ha propuesto que dejemos de ser humanos. Dios quiere que seamos absorbidos por Él en su totalidad. Esto escapa a nuestra mentalidad natural. No, con la mente no. Según nuestra mentalidad únicamente nos consideramos a nosotros mismos y pensamos que somos tan malos, aunque por considerar que no tenemos defectos somos muy buenos. Y no podemos cambiar pensando en lo malo que hacemos. Porque si fuese así estaríamos dándole tributo a lo humano. Porque diríamos, necesitamos cambiar esta actitud porque es que soy hijo de Dios. No, lo que el Señor quiere es que estemos tan absorbidos que ya no sale lo humano sino lo divino. Entonces allí es la ley puesta en el corazón porque ha habido revelación. Entonces no tiene que hacer nada, la misma naturaleza sale. Entonces nos impone, la misma naturaleza sale. Porque ya no sale la humana, está absorbida por la divina. Entonces lo que vamos, gloria al Señor. Entonces lo que vamos a necesitar no es, mire, cambie. No, sea absorbido. Trabaja en su absorción, diga, Señor, absórbeme. Señor, apodérate de mí. Señor, quiero mezcla. Señor, quiero lo divino. Señor, quiero lo tuyo. Porque no es, tú debes cambiar. No, ya eso, Evangelio de Cruz. Reino, diga reino. Porque no queremos algo meramente natural y humano, porque te cansas. Él desea que seamos llenos de Dios hasta que el agua de vida brote de nosotros y corra como un río. Es alguien con el río de Dios. El río de Dios se va viendo fluir. No, ¿cómo? No, ahí hay río de Dios. Aquí está vida. Entonces habla esa vida y río de Dios. ¿Cómo vive esa vida? Con río de Dios. Porque está sacando lo divino. Entonces no es con fuerza. No es con poder. Ay, cambia. No. Si se absorbe, si está absorbido, entonces sale involuntariamente. No te das ni cuenta porque ya no eres tú. Ya no vivimos. Juan 11:25. Bueno, segunda de Corintios. Efectos, diga efectos. Inexplicable. De la profundidad divina humana en el hombre. Bueno, ahora vamos a ver el efecto inexplicable. ¿Quién ha entendido hasta aquí? Necesitamos entonces pasar ese vino de la gran reserva, oler a vino. Y olemos a vino cuando anhelamos naciones cada vez más estar mezclados, absorbidos totalmente por la divinidad de Dios en nuestro humano. No es que dejemos de ser humanos, somos humanos caminando en lo divino. Entonces usted va a ver como, uy, no, qué cambio, no, es transformación. Se dio una fusión y se dio una evidencia. No es con rito. No cambias por la ley. Cambias por la mezcla. El efecto inexplicable, la depuración de los efectos negativos de la vida humana. Es decir, ¿cuándo es lo inexplicable de la profundidad divina humana en el hombre? Porque hemos visto la profundidad divina en Jesús. Esa profundidad divina en el hombre, ¿cómo se evidencia? Se evidencia, claro. Y en mi vida se evidencia. Yo vivo eso, yo vivo esto. ¿Qué se evidencia? Primero, diga depuración de los efectos negativos de la vida humana. Es decir, la naturaleza carnal empieza a depurarse. Ay, ¿cómo? Sí, empieza a irse el humano. Segunda de Corintios 3:18. Si tiene un espejito.
Por tanto, nosotros algunos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? ¿Somos qué? ¿Somos qué? De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dios sí transforma. Ay, mire, cambie. No, no cambies. Permite que Dios te transforme. Diga, yo quiero que Dios me transforme. Yo quiero naturaleza divina. No quiero más naturaleza humana. Quiero naturaleza humana, pero totalmente absorbida por la naturaleza divina. Que me permita que salga la divinidad y se vaya depurando lo humano. No es que me lo hayan quitado, no. Es que al combinarse va saliendo. La manera más sencilla, ¿quién lo entiende? Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque se murió. En ese humanismo se depuró. Cuando resucita la creación original de Dios, se va eliminando la impureza nociva de la humanidad en el hombre, nacido de nuevo. Y sus facultades divinas son elevadas a tal punto que las reacciones en tu vida son divinas y no humanas. Siempre reaccionamos a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Entonces, la depuración, alguien que dice, no, eso se lo dejo a Dios. El que te maldice, tú lo bendices. Dice, no, no, no. El que te hace mal, le devuelve bien. El que te odia, tú lo amas. Porque los efectos nocivos de la carnalidad se van quitando. Si usted ve, yo ya no vivo sino para Dios y la segunda persona más importante en mi vida es mi esposito y mi esposita. Entonces ese hombre no tiene ojos para mirar a otra. Tiene naturaleza divina. Porque no, todavía, es que está con la carnal todavía. Pero todavía los ojitos se le van. Es que todavía tiene el efecto nocivo ahí. Usted tiene que dejar esto para que no se vaya a ir para el infierno. No, ya no es así. La misma naturaleza divina va saliendo. Uno ve cuando alguien tiene divinidad o cuando alguien todavía está siendo atormentado. Mirar y callar. Señor, transforma, 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 naturaleza divina. Quita esos efectos, depura esos efectos negativos. Entonces hay que orar, hay que saber orar. Mira, Señor, que este cambie, ese carramancito que cambie, que no me mires y no a mí. No, Señor, quítale toda naturaleza humana. Absórbelo por el Espíritu, Dios. Sé tú operando, Dios, en esa vida. Absórbelo, Señor. Quita toda depuración del humano, Dios. Quita toda naturaleza humana. Sé cómo orar, porque pedimos mal. Porque no sabemos orar. Entonces hay que ver cómo eleva oración. Depurando, diga depurando. Diga, se depura el humano en mi vida. Se depura. Una depuración, eso se va viendo como evidente. No es fingido, no, es evidente. Diga, mis reacciones van a ser divinas y no humanas. Se va viendo una reacción divina. Se va quitando toda impureza humana.
esta es obra de la carne. La obra de la carne ya no sale. Porque por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Por eso hay que estar en el Espíritu para eliminar las obras de la carne. Es muy complicado con cocacho sacar el espíritu humano. Porque no, esta varita me queda pequeña. Tírate al suelo, a ver, Señor. Absorbe, Dios, por el Espíritu de esta persona. ¡Jalo en el Espíritu! Señor, que no pueda dormir para que vaya saliendo esta naturaleza humana. Que en un abrir y cerrar de ojos, ¡pa!, se me quitaron las ganas de contestar mal. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Intervención divina. ¡Wow! Se me quitaron las ganas de murmurar. Naturaleza divina. ¡Wow! Se me quitaron las ganas de fornicar. ¡Wow! Naturaleza divina se depuró. Tu efecto inexplicable, ¿quién lo está entendiendo? Es en esa forma. De lo contrario es muy complicado. En el humanismo es muy complicado. Diga, evidencia de un espíritu superior. Este es otro efecto inexplicable. Entonces usted dice, wow, Dios mío, ¿qué pasaría? Dios contestó la oración. Mira que me demoraba como 3 horas para llamarlo a orar. Ya se despierta solo, pum. Ay, ¿qué es lo que le veo a esa persona? Está siendo transformada. Diga, un espíritu superior. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, tanto que hemos leído este texto bíblico, de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera es cuando yo le permito, cuando le estoy permitiendo ser renovado en mi mente, es cuando le estoy diciendo, yo quiero la mente de Cristo, quiero profundizar, quiero, Señor, que me absorbas en mi espíritu, quiero que me llenes. O sea, no podríamos cambiar la naturaleza. No podía cambiar de manera, cambia la manera de pensar, que la gente necesita cambiar la manera de pensar, pero ¿por qué no la cambian? Yo le decía, Señor, tanta palabra, ¿por qué no cambia la manera de pensar? Hay que depurar, me dijo. Hay que absorber, hay que insertarse, hay que poner espíritu. Hay que reclamarme en la adoración, hay que dejarme que yo me pase. Hay que permitir y llamar las visitaciones. Es con su ribicayo, es con su presencia, no es con nada más. Pura presencia. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Claro, pero ¿cómo el espíritu de vuestra mente? Si no hay absorción en el espíritu. Yo tengo que anhelar la mezcla en mi espíritu para que mi mente, su espíritu de mi mente sea renovado. La vida divina suministra las riquezas de Jesucristo en la parte interna de nuestro ser. Asimismo nos vemos saturados por el Espíritu Santo, lo que da como resultado la transformación y la regeneración de la imagen de Jesucristo en nosotros. O sea, ¿cómo podemos evidenciar imagen de Jesucristo? Es con el Espíritu. Pero nosotros eso lo sabemos. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde está. Estamos ser saturados del Espíritu Santo. Si usted lo entiende, tiene que anhelar, Señor, toma el control. Absórbeme, Dios. Dobléguese, llórele al Señor. Dígale, Dios mío, yo quiero naturaleza divina. Quiero despojar todo este humanismo. Porque quiero ser elevado aún en lo humano. Eso es lo más maravilloso. Llevando la vida de Jesús. 3. Llevando la vida de Jesús.
cargando la vida de Jesús. Primero de Pedro 2, del 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una evidencia de una persona absorbida. Lleva la vida de Jesús. Por toda parte se le ve la vida de Jesús. Si uno ve la vida de Jesús en alguien, ¿cómo va con las pisadas? Si va pisando donde Jesús pisa. Lo que vivió Jesús. Lo que anheló Jesús. Quien sigue las pisadas, uno sabe quién va siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces usted quiere saber si alguien está absorbido de una manera inexplicable. Usted dice, sigo lo mismo, sigo el camino de Cristo. Una persona absorbida no sigue el camino humano. No, yo sigo las pisadas de Jesús. Porque para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo. No, pues que yo amo a Jesús, Jesús, y yo quiero hacer con Jesús. Déjate absorber. Que no es con palabras, es con hechos, es con obras de una vida absorbida. Absorbida, siguiendo las mismas pisadas de Jesús. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces el cuerpo de Jesús no anduvo en el chisme, no, ni en la fornicación, no, ni en la mentira, ni en el engaño, ni en la avaricia. No estaba ligado ni a su mamá. Bienaventurado las tetas que te dieron de mamar. Así le dijeron a Jesús. Bueno, pues las mamas. Pues esas son, bueno, menos mal aquí no hay religiosos. Bueno, me dijeron eso, bienaventurado. Y él dijo, más bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios. Menos mal aquí no hay maritos. Más bienaventurado es el que hace la voluntad de Dios. Lo dijo Jesús, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Mi padre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Esas eran las pisadas de Jesús. Jesús no estaba ligado. No tenía ligaduras humanas. Solo estaba ligado a Cristo, al Padre, fusionado con el Padre. Por eso por eso dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Doblegó tanto la voluntad para hacer lo que el Padre quería. Doblegó su voluntad, dijo, que se haga la voluntad del de arriba. De mi Padre, no mi voluntad. Y doblegó su ser. Hay que llevar, cuando llevamos la vida de Cristo, no vivimos. No vives. Ay, entonces usted no siente, está absorbido.
Eso es lo que necesita una iglesia. Pero es que la iglesia, venga, ¿cómo así? Pero Jesucristo lloró cuando Lázaro. Por la incredulidad. Pero ¿cómo voy a dejar de comer frijoles todas las noches trasnochados? Es imposible. Y el Señor te dice, te estoy pidiendo los frijoles. Ay, no, pero es que, ¿cómo entrego los frijoles trasnochados? Entregalos. Ay, Dios mío. Por eso, evidenciar un espíritu superior. Lo inexplicable, por eso todo lo que brilla no es oro. Ni todo el que dice Señor, Señor, me honran de labios, pero su corazón está lejos porque no han decidido dejarse absorber. Dios no quiere religión. Dios quiere vivencia. Dios quiere Cristo resucitado en nuestras vidas, sacando a Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, mostrando las marcas. ¿Dónde están tus marcas? Te pido los frijoles y ay no. Y si Dios te pide tu vida, ay no, pero yo amo a Jesús. Y si te pide los hijos, y si te pides el marido, no, Señor, es que yo quiero esto más esto, y tú déjame. Pisadas de Jesús. Evangelio del reino. Hay que llevar la vida de Cristo. Eso se tiene que evidenciar. Segunda de Corintios 13, del 5 al 8. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínate. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Diga, yo no estoy reprobado, no. Emanuel, no estamos reprobados, en Emanuel estamos aprobados. Emanuel está aprobado, no es que usted ha sido aprobado. Los probados salen reprobados o aprobados, no hemos salido aprobados. Se te ven las marcas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Viviendo la verdad del reino, viviendo la verdad de la palabra, viviendo verdades. Nos estamos dejando depurar, ¿sí o no? Mostrar un carácter resucitado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, quizás. Mostrar un carácter resucitado, Romanos 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un efecto inexplicable de la naturaleza humana divina en nosotros es un carácter resucitado. Dios necesita hombres y mujeres con carácter resucitado. Dios necesita que nuestro carácter cada día
vaya resucitando. Romanos 8. Muy bien. Efesios 3 del 16 al 19. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Sí ve? Pero cuando el hombre interior en el espíritu está como fortalecido. Si Cristo está fortalecido en nuestro espíritu, va a fortalecer nuestro corazón y va a habitar en nuestro corazón. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con algunos santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Eso lo hace un carácter resucitado, porque necesitamos fortalecernos en el espíritu. Una iglesia fortalecida en el espíritu es la que sabe recibir en su corazón el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que va haciendo una transmisión en el espíritu de ese mismo amor, porque ya está albergado en nuestros corazones. Por eso no hay amor con fingimiento. No fingimos nada. Una persona que anda resucitada, con carácter resucitado, no puede fingir, porque no puede negar su naturaleza. Una persona resucitada espiritualmente no puede negar su naturaleza, porque la naturaleza misma se evidencia. Y si esa naturaleza humana está absorbida por la divina, eso es carácter resucitado. Cuando la intervención de nuestra voluntad la sumergimos en nuestro espíritu, espontáneamente llevamos su cruz y nuestro carácter se hace más fino. Dígale al que tienes que ser fino en tu carácter. Un carácter fino es un carácter coherente. Un carácter fino es un carácter coherente. Ay, no, yo soy muy fino. Pero tu carácter, no, ni 5 es resucitado. Porque tienes tanto humanismo. Aquí no. Son los que, ay, yo soy el superagente 86. Ahí no hay carácter resucitado, hay humanismo. Predicando a Cristo. Porque predicas a Cristo no con lo que hablas y no con lo que eres. Cuando caminemos, es el Cristo resucitado que nos ve en todo momento. Ahí donde nadie nos ve, ahí. Sale el carácter fino. La vida resucitada logra resucitar todas las partes de nuestro ser creadas por Dios. Es decir, el carácter fino, el carácter resucitado va evidenciando el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, la mansedumbre sobrenaturalmente no, ayúdame a ser manso. Se evidencia. La obediencia no es, ay, si no obedeces, te parto la cabeza en dos. No. Así no es. La obediencia sale, el carácter fino sale la obediencia. Fácil obedecer. Fácil someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque van siendo resucitadas. O sea, va resucitando ese atributo del Espíritu de Dios operando en nosotros. Entonces va saliendo. Entonces usted dice, ve, hoy soy más obediente que ayer. Ve, hoy soy más comprensivo que ayer. Ve, hoy estoy menos irritado que ayer. No, es que la atmósfera me irrita. No, el carácter resucitado fino sale a la luz fácil. Nada te descompone.
No, pero es que yo tomo la palabra donde dice, enojáis, no pequéis. Entonces yo vivo berraco a toda hora porque no peco, no le metí la trompada. Es una amargura. Entonces vivo amargada. Una amargura. Dísele a tu casa que estás feliz. No, la naturaleza divina evidencia el carácter resucitado. Asimismo, las facultades aumentan y hacen movernos en una mente aguda, diga mente aguda. Ingeniosamente se nos revelan las cosas inimaginables y aún ellas operan en todas las áreas de la vida del resucitado en carácter. Es decir, una persona con una mente aguda es una mente que nos permite, ¿verdad? Usted sobrenaturalmente ver cómo hace tantas cosas y tiene una paz. Porque va desarrollando una mente aguda. Nosotros trabajamos con Nanda, yo trabajo mucho porque le digo, bueno, si me voy a poner esto, piensa, ¿qué arete me pondría? Entonces ella ha desarrollado su cerebro. Ella siempre ha sido rápida, ágil, como dicen, ¿no? Activa. Pero ahora ya tiene un cerebro. Ha logrado poner esa mente de Cristo. Una capacidad para... Se la oye, wow. Divinidad ahí. Divinidad. Estos días la grabé, le vamos a dar una divinidad. Una divinidad. Hay divinidad. La transformación de la grandeza de Dios, porque la mente se hace aguda. O sea, tu mente se eleva. No, esa es la mente aguda. Y te da la capacidad para hacer grandes negociaciones. La capacidad para comprender, la capacidad para no dejarte absorber del mundo, la capacidad para caminar en la santidad, no impuesta, sino evidente. No te da temor, ay no, que vas a caer, no. La naturaleza divina te tiene tan absorbido que las impurezas humanas se van. Luego entonces Satanás no tiene operación sobre tu vida. Él no tiene nada que ver con nosotros. Ingeniosa, y aún ellas operan en todas las áreas de nuestra vida, en el carácter muy bien. Satanás de continuo está callado en nuestras vidas. Una persona que evidencia la naturaleza humana absorbida por la divina, Satanás no tiene nada que ver con nosotros. No puede hablar a través de tu vida. ¿Quién lo está entendiendo? No te puede perturbar la vida, no se te puede complicar todo, no se te complica. Gálatas 5, del 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido, ay Dios mío, en su espíritu absorbido, vence el mundo. Nada le va a quedar grande. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe de oro. Por fe, porque la palabra es verdad. Si la palabra fuera verdad, no estaría predicando la palabra. Pero por cuanto la palabra es real, la palabra es vida, la palabra es verdad. Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de ¿qué? Muy bien. ¿Qué le da la palabra? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Que estemos o no bajo la autoridad de Satanás no está determinado por las cosas que hagamos, sino por si estamos en el espíritu o en la carne. Si una persona se mueve en la carne, ve cómo Satanás se le ven las marcas de que no ha podido vencer a Satanás.
entonces esto se me complica. Ay, no he podido encontrar eso, no puedo hacer eso, no puedo eso. Pero cuando Satanás no me tiene por qué tomarme ventaja. ¿Por qué? Porque vivo en el Espíritu. Y si usted vive en el Espíritu, usted por el Espíritu hace morir las obras de la carne. Y si usted por el Espíritu hace morir las obras de la carne, Satanás no tiene como cómo rondarlo, porque usted lo resiste. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu dice, no puedo, no puedo. Este me sale por aquí, este me sale por acá. Y no, es que no puedo, no. Ajá. ¿Cómo? Bajo tus pies. Claro. Ay, no, es que me levantó el diablo. Ah, tú ahora lo tiene levantado. Vive en el Espíritu y verás que él ahí mismo se aplaca. Porque él huele, cuando huele a carne, él se levanta. Ay, huele a carne. Voy a rondar huele a carne. Huele a filet mignon y él ahí mismo te rondea. Pero hueles a espíritu y no hueles a vino. Cuando usted huele a vino, él no tiene nada que ver con uno. No tiene nada que ver. Lo importante es no oler a carne, hay que oler a vino. Porque cuando usted huele a carne, pero es que le levanta tanto, porque huele a carne. No depende de lo que hagamos, depende en qué estado estemos. Si una circunstancia te coge en un estado carnal, el diablo te acaba. Pero si te coge en el Espíritu, pues hay que andar en el Espíritu. Debemos hacer todo con Cristo. Es nuestro deber, es nuestro entender hacer todo de acuerdo a lo realizado por Jesucristo. Por eso es que uno tiene que hacer caso. Siempre uno llega a la conclusión, un cristiano espiritual es un cristiano obediente. Debemos hacer todo con Cristo. Si lo que hacemos no es conforme a lo enseñado por Jesucristo, el mismo Espíritu sumergido en nosotros nos hace detener. Entonces cuando uno dice, si esto que voy a hacer, Señor, yo me quiero poner de acuerdo siempre contigo, Señor, ¿qué hay que hacer? Señor, ¿cómo vamos a hacer? Es que yo todo lo consulto al Señor, todo en mi vida. Entonces, Señor, entonces, ¿cómo vamos a hacer esta ungida siete parejas ministeriales, mentorales, 7 días? Bueno, Señor, ¿y entonces qué hay que hacer? Esto se hace así, y luego usted le ve entendimiento. ¿Por qué las líneas? Y esto cuando nos vamos a dar cuenta, no ahora, porque es que con Dios no es adivinación. Usted lo que va haciendo en obediencia, luego se va dando cuenta porque Dios se lo permite hacer. Entonces, si la gente hace caso, no se pone, ay, no, pues que yo considero, no considere, obedezca. Yo como no, es que no tengo problemas con Dios por eso. Señor, ¿qué hay que hacer? Amén, Señor. Si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con Cristo. Si lo que hago no lo hago con Cristo, ya ahí no hay naturaleza divina. Sino es que es voluntad humana. Por eso la gente anda en tanto lío. ¿Por qué te metes en un lío? Por el humanismo, por las obras de la carne. Si usted camina en el Espíritu y está de acuerdo con Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo es para bien. Ay, que mire, todo es para bien. Ay, no hay tragedia. ¿Cuál tragedia? La vida de tragedia es la vida de la carne. El espiritual no tenemos vida de tragedia. Lo que pasa es que esto es muy profundo. Esto hay que meterse en el espíritu. Porque eso en el espíritu no es usted. Es naturaleza divina. Bueno, cuando uno lo vive, uno dice, wow, Señor, esto es real. Porque Dios sí quiere que vivamos pisándole todo el tiempo la cabeza al diablo, porque Él no tiene poder. El único poder que tiene es el que uno le da. ¿Cuándo? Cuando está en la carne.
Por eso hay que andar en el Espíritu. ¿Quién dice amén por eso? ¿Dónde sale la iglesia entendida? Muy bien. Toda una iglesia entendida es una iglesia, ¿cierto? Que está caminando como el vino de la gran reserva. Porque hay que vivir verdades, ¿sí o no? Vivir verdades en nuestra vida. Entonces estamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos absorba. Pero además de eso, el Señor nos dijo el miércoles pasado la profundidad en la santificación. Pero la profundidad, yo me puedo santificar cuando dejo que el Espíritu mío sea absorbido en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y pueda él empezar a salir a quitarnos las impurezas. Pero el Señor nos ha mandado hace el pasado domingo a decir, unjan las casas. Y ya el plan de ungida está. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Dios lo ha mandado a hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer caso. ¿Qué hay que hacer? Muy bien. ¿Durante cuántos días? Durante 7 días. ¿Por qué? No sabemos. Pero hay que hacer caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, vamos a desmantelar, vamos a establecer y vamos a consagrar. Entonces, el primer día, dijo el Señor, vamos a desmantelar. Entonces, hay 30 decretos. El día de mañana, a las 9 de la noche, hay una mentoría que va a mandar por reyes y sacerdotes esos 30 decretos. Entonces usted a las 10 de la noche con su aceitico que ha traído y su sal, porque me imagino que trajo su aceite y su sal, que ahora va a ser ungido. Ay, es que, mira que yo no vi el WhatsApp, pero se lo mandó un mentor, esto y lo otro. Ay, entonces el que anda ahora a la carrera, yo no traje la sal. ¿Por qué no me avisaron hace 8 días? Entonces hay que decirle, Señor, ¿por qué no avisaste hace 8 días? ¿Quién es uno para decirle a Dios que le avise hace 8 días? A mí me da pena. Yo todavía hay que traer la sal y el aceite. Cierre los ojos. ¿Quién lo trajo? Ay, esta iglesia es muy obediente. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, ese primer día durante esos 7 días vamos a operar con sal y con aceite. El primer día vamos a desmantelar y aplicamos sal. El segundo día vamos a establecer la paz, a establecer la justicia, establecer el gozo. Y los últimos 3 días vamos a consagrar. Porque necesitamos casas consagradas, desmanteladas y consagradas. ¿Por qué? No me pregunten a mí, pregúntele a Dios a ver qué va a pasar, porque este es un mes que Dios dijo que recibiríamos algo maravilloso. ¿Quién dice amén por eso? ¿Quién lo cree? Yo, ¿cómo es que le creo a Dios? ¿Quién le cree a Dios conmigo? Crean. Entonces estamos haciendo caso. Entonces mañana 9 de la noche empezamos las declaraciones. Las declaraciones como a las 9 de la noche todos vamos a estar declarando, aplicando nuestra sal. Así el día viernes, así el día sábado, así el domingo. Hasta el próximo miércoles. Cuando lleguemos a casa el miércoles próximo toca a las 10 de la noche. Teniendo en cuenta que de aquí vamos saliendo a las 9. O sea, mientras llega a su casa, cuando llegue a su casa ya las declaraciones están en Reyes y Sacerdotes y en todos los grupos, para que de los oficiales, Reyes y Sacerdotes, Emanuel Capítulo Naciones, ¿verdad? Para que operemos haciendo caso. Haga caso, por favor. Haga caso porque vamos a consagrar la casa, pero usted está santificado. Y el que esté santo se santifica más. Y el que le hace falta un poquitico, no se preocupe que cuando esté consagrando la casa, dice, sigue consagrando usted, porque usted va a empezar a orar, porque el Espíritu nos absorba, mezclado ese Espíritu con esa mente aguda y que nos lleva a otros niveles, porque necesitamos vivir evangelio de reino. ¿Quién dice amén por eso? ¿Dónde está la iglesia que quiere vivir evangelio de reino?